Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarle rey. Apenas lo supo Jeroboam, hijo de Nebat, que estaba todavía en Egipto, a donde había ido huyendo del rey Salomón, volvió de Egipto, pues había enviado a llamarle. Vino entonces Jeroboam con todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre ha hecho pesado nuestro yugo, ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre, y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos, que habían servido a su padre Salomón, en vida de éste, diciendo: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Ellos le respondieron: Si eres bueno con este pueblo y les sirves y les das buenas palabras, serán siervos tuyos para siempre. Pero él abandonó el consejo que los ancianos le dijeron, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo, que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Esto debes responder al pueblo que te ha dicho: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora tú aligera nuestro yugo. Esto debes responder: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Un yugo pesado os cargó mi padre, mas yo haré más pesado vuestro yugo. Mi padre os ha azotado con azotes, pero yo os azotaré con escorpiones. Volvieron pues Jeroboam y todo el pueblo al 3er día donde Roboam, según lo que había dicho el rey: Volved a mí al 3er día. Y el rey les respondió con dureza, abandonando el consejo de los ancianos, y hablándoles según el consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os azotó con azotes, pero yo os azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de una intervención de Dios para dar cumplimiento a la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ahías de Silo. Viendo todo Israel que el rey no le oía, replicó el pueblo al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Jesé? Haz tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Roboam reinó sobre los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, jefe de la leva, pero los israelitas le mataron a pedradas y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel está en desobediencia contra la casa de David hasta el día de hoy. Capítulo 11. En llegando a Jerusalén reunió Roboam a la casa de Judá y Benjamín 180,000 hombres, guerreros escogidos para combatir contra Israel y devolver el reino a Roboam. Pero fue dirigida la palabra de Yahvé a Semaías,
hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo Israel que está en Judá y Benjamín, diciendo: Así habla Yahvé: No subáis a combatir con vuestros hermanos, que cada uno se vuelva a su casa, porque esto es cosa mía. Ellos escucharon la palabra de Yahvé y desistieron de marchar contra Jeroboam. Roboam habitó en Jerusalén y edificó ciudades fortificadas en Judá. Fortificó Belén, Etán, Tecoa, Betsur, Socó, Adullam, Gad, Maresá, Sif, Adorajim, Laquis, Azecá, Sorá, Ayalón y Hebrón, ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes y provisiones de víveres, de aceite y vino. En todas estas ciudades había escudos y lanzas, y las hizo sumamente fuertes. Estaban por él Judá y Benjamín. Los sacerdotes y levitas de todo Israel se pasaron a él desde todos sus territorios. Pues los levitas abandonaron sus ejidos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos les habían prohibido el ejercicio del sacerdocio de Yahvé. Y Jeroboam instituyó sus propios sacerdotes para los altos, los sátiros y los becerros que había hecho. Tras ellos vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Yahvé, el Dios de sus padres, aquellos de entre todas las tribus de Israel que tenían puesto su corazón en buscar a Yahvé, el Dios de Israel. Y fortalecieron el reino de Judá y consolidaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Pues 3 años siguió el camino de David y de Salomón. Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Jesé. Este le dio 2 hijos, Jeús, Semarías y Yathán. Después de esta tomó a Maacá, hija de Absalón, la cual le dio a Abías, Atai, Sisá y Selomit. Roboam amaba a Maacá, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso a la cabeza a Abías, hijo de Maacá, como príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Repartió hábilmente a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y de Benjamín. En todas las ciudades fortificadas les dio alimentos en abundancia y les buscó mujeres. Capítulo 12. Cuando Roboam hubo consolidado y afianzado el reino, abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. Y sucedió que en el año 5 del rey de Roboam subió Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, pues no era fiel a Yahvé, con 1,200 carros y 60,000 caballos. No se podía contar la gente que venía con él de Egipto, libios, suquíes y etíopes. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaías vino a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén para hacer frente a Sosac, y les dijo: Así dice Yahvé: Vosotros me habéis abandonado, y por esto también yo os abandono en manos de Sosac. Entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Yahvé. Cuando Yahvé vio que se habían humillado, fue dirigida la palabra de Yahvé a Semaías, diciendo:
Por haberse ellos humillado, no los destruiré, sino que dentro de poco les daré la salvación, y no se derramará mi cólera sobre Jerusalén por mano de Sosac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es mi servidumbre y la servidumbre de todos los reinos de las naciones. Subió pues Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé, y de los tesoros de la casa del rey. De todo se apoderó, habiéndose llevado los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboán hizo en su lugar escudos de bronce, que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey entraba en la casa de Yahvé, venían los de la guardia y los llevaban, y después los devolvían a la casa de la guardia. Gracias a su humillación, se apartó de él la ira de Yahvé, y no le destruyó del todo, y concedió algunas cosas buenas a Judá. Se afianzó, pues, el rey Roboán en Jerusalén y reinó. Roboán tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé de entre todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. El nombre de su madre era Naamá, amonita. Hizo lo que era malo, porque no había dispuesto su corazón para buscar a Yahvé. Los hechos de Roboán, los primeros y los postreros, ¿no están escritos en la historia del profeta Semaías y del vidente Idó? Hubo guerra continua entre Roboán y Jeroboam. Roboán se acostó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Abías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 6, versículo 20 a 35. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre, y no desprecies la lección de tu madre. Tenlos atados siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello, en tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán contigo al despertar. Porque el mandato es una lámpara, y la lección una luz. Camino de vida los reproches y la instrucción, para librarte de la mujer perversa, de la lengua suave de la extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, no te cautive con sus párpados, porque un mendrugo de pan basta a la prostituta, pero la casada va a la casa de una vida preciosa. ¿Puede uno meter fuego en su regazo sin que le ardan los vestidos? ¿Puede uno andar sobre las brasas sin que se le quemen los pies? Así le pasa al que se llega a la mujer del prójimo. No saldrá ileso ninguno que la toque. No se desprecia al ladrón cuando roba para llenar su estómago, porque tiene hambre. Mas si le sorprenden, paga al séptuplo, tiene que dar todos los bienes de su casa. Pero el que hace adulterar a una mujer es un mentecato. Un suicida es el que lo hace. Encontrará golpes y deshonra, y su vergüenza no se borrará. Porque los celos enfurecen al marido, y no tendrá piedad el día de la venganza. No hará caso de compensación alguna, aunque prodigues regalos, no aceptará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hechos 10, 24, 43. El siguiente se levantó y se fue con ellos,
le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al día siguiente entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciendo: «Levántate, que también yo soy un hombre». Y conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos, y les dijo: «Vosotros sabéis que le está prohibido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a... Por eso, al ser llamado, he venido sin protestar. Os pregunto, pues, ¿por qué motivo me habéis enviado a llamar?». Cornelio respondió: «Hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo haciendo la oración de nona en mi casa, y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues alguien a Jope, y haz venir a Simón, llamado Pedro, que se hospede en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Al instante mandé algunos a tu casa, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros, en la presencia de Dios, estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor». Discurso de Pedro en casa de Cornelio. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: «Realmente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llamaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. De esto todos los profetas dan testimonio, que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Día 186. Roboam, hijo del rey Salomón, rechazó el consejo que le habían dado los ancianos. Roboam tontamente rechaza el sabio consejo de los ancianos y abraza las opiniones de sus amigos, poniendo en marcha una rebelión que divide el reino. Mientras que él había heredado un reino glorioso, unificado y rico, ahora él derrocha su herencia por desempeñar un poder intransigente. Su autoafirmación es equivocada y desastrosa. Cornelio, un hombre importante en el ejército romano,
no se enseñorea de su posición sobre el simple pecador que entra en su casa. Por el contrario, recibe gentilmente a San Pedro como mensajero de Dios. Cornelio ejemplifica la receptividad a la sabiduría de Dios. El mandamiento es una antorcha, la ley una luz y un camino de vida, las amonestaciones de la instrucción. Por su docilidad a la sabiduría de Dios, Cornelio se prepara para recibir el Evangelio y la vida eterna. ¿Cómo puede ser más dócil a la sabiduría de Dios?